Tesalonicenses capítulo 4. Cuando lo encuentre, se pone en sus pies. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. La Biblia dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no te entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto para la palabra del Señor, que nosotros que vivemos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Es palabra de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces, mi Dios. Te pido, Dios, que hoy bendigas nuestras vidas. Bendigas a aquellos que están acá en la iglesia, a aquellos que están, Señor, desde la televisión, desde la radio, mi Dios, desde, Señor, la internet, Padre. Señor, hoy bendecimos sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ocupe su lugar. He estado hablando de Jesús, he estado predicando esta serie que he estado compartiendo con cada uno de ustedes, la serie llamada Jesús, y he hablado de Cristo, la esperanza de gloria. Amén. Mientras estuvimos en ese día domingo, hablé exactamente lo que es nuestra esperanza, pero luego hablé de Cristo el Salvador, después hablé de Cristo mi sanador, y hoy quiero compartir y cerrar esta serie con ustedes. Jesús viene. Amén. Jesús viene. Cuando hablamos de la creencia de la iglesia, cuando hablamos de la fe de la iglesia, tenemos que compartir firmemente la venida del Señor, no como un hecho que será para asustar a la gente. Es un hecho para recordarnos que Jesús viene por nosotros, y la Biblia lo dice, el apóstol lo dice, para animarnos los unos a los otros. Animarnos porque sabemos que mientras estemos en la tierra somos solamente peregrinos. Vamos solamente de pasada. Nuestra estancia no es esta tierra. Vivimos aquí, tenemos un cuerpo, caminamos en este cuerpo, lo utilizamos, miramos, nuestra alma mira por esos ojos. Pero nuestra estancia aquí es temporaria. Algunos 60, 70, 80 los más robustos. Pero aún con todo ello, sabemos que un día, Cristo Jesús volverá. Mientras nosotros estamos esperando, tenemos que estar seguros de que nuestra fe es firme. Así como yo creo que Jesús es mi sanador, así creo que vendrá. Así como yo creo que Jesús es mi salvador, así creo que vendrá. Así como yo creo que Él es mi esperanza de gloria, así creo que vendrá. Cada una de las veces que nosotros utilizamos al nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, también tenemos que tener a la memoria de que Él pronto volverá. Tenemos que tener en la memoria de que Él estará un día, que sonará la trompeta, y de los 4 cabos de la tierra la gente será levantada. Y primero dice la Biblia, los muertos en Cristo, y luego los que quedamos. Vivimos tiempos muy fuertes, donde constantemente se están cumpliendo ya las últimas profecías para la venida de Cristo. Pero mientras estamos viviendo aquí, tenemos que tener nuestra fe firme. Amén. Yo disfruto la vida acá. Disfrutamos nuestra comida.
disfrutamos nuestro compañerismo, disfrutamos nuestra forma de ser. Hace unos días para atrás, unos meses para atrás, antes de todo lo que pasó de la pandemia, estábamos en Cuba y le preguntaba a los hermanos de Cuba, ellos están mirando ahora este video, y le preguntaba, oye, ¿cuál es el tipo de música aquí de la isla? José fue con nosotros, y ¿qué es el tipo de música cristiana que hay acá? Y decían, no, pues nosotros no tenemos ningún tipo de música, copiamos de cualquier parte y esa es nuestra música. Y yo les decía, mira, en México nosotros tenemos diferentes tipos de cultura musical y la disfrutamos nuestra cultura, disfrutamos nuestra comida. Cuando platicaba con ellos les digo, mira, yo disfruto la comida en México, es sensacional. Y uno replica, uno de mis hermanos cubanos replica, yo no sé qué es sensacional. Dice, porque yo lo único que oigo que le ponen chile a los tacos, chile a los huevos, chile a la carne, chile, dice chile a todo. Y le digo, sí. Le digo, una comida sin chile no sabe a comida. Y le digo, pero pues, bueno, ya que me estás diciendo, le digo, es que nosotros tenemos una variedad de comida. En Cuba, por las limitaciones que hay, se batalla para la comida. A veces se trata de comer lo mismo. A veces yo jugaba con los términos de yuca, con gris y carne de puerco, cerdo. Y jugaba porque los metía en diferentes formas. Pero no porque sean malos, no hay. Nosotros disfrutamos todo lo que tenemos acá, pero todo lo que tengamos acá es temporario. Porque un día todo eso quedará acá. Un día todo eso será historia solamente. Un día estaremos para siempre con el Señor. ¿Alguien dice amén? Mira, ¿y por qué cierro con este tema? Jesús pronto viene porque hay muchas cosas que los cristianos levantamos como paredes, como muros. En sí, somos libres de tener diferentes tipos de creencia. En sí nos divide que si bautistas, que si pentecostales, que si metodistas, que si liberales, que si religiosos. Nos dividen tantas cosas, pero entre tantas cosas que nos dividen, también a veces nos dividen cuándo vendrá Cristo. Y respeto todo esto, pero antes de compartirle esto, tengo que decirle algo. El diablo desde el principio, desde que Cristo vino a la tierra, ha estado tratando de acabar con el mensaje. Ha estado tratando de que Cristo nació, desde que Jesús nació en la tierra, ha estado tratando, ha sido un anticristo. Se dice que el espíritu del anticristo. Pero desde que, antes de que naciera, ya estaba trabajando como anticristo. En contra de todo lo que tiene el poder del nombre de Jesús. Cuando usted va a los principios, en el primer ataque que vino fuerte, como para que ahora nosotros nos dividamos por cuestiones, no podemos darle lugar al diablo. En el primer ataque que vino fuerte fue aquellos tiempos cuando mandó matar el rey Herodes a todos los niños de 2 para abajo, pensando que podía acabar con Jesús, que podía acabar con el que sería el Cristo. Y cuando nos vamos a esa parte de la historia, tenemos que recordar firmemente que el ángel tuvo que venir con José y despertarlo y decir, es tiempo de salir. El enemigo ha estado una y otra vez tratando de detener todo lo que tiene que ver con ese amor de Dios hacia nosotros. Dios nos ama en sobremanera. Nos ama en una sobremanera. El siguiente ataque sería cuando iba a empezar el ministerio. Tratando de atraer su atención de Cristo Jesús. Tratando de traer su atención y quitar esa atención sobre lo importante que era la salvación. Cuando se presenta y le dice, hey, si eres el Hijo de Dios. No una, no 2, 3 veces si eres el Hijo de Dios. Y Jesús cada una de las veces tuvo que contestar correctamente, escrito está. De haberse dejado engañar por el diablo, no hubiese habido historia. Pero gracias a Cristo Jesús. Gracias a Jesús. Cuando alguien me pregunta, ¿qué crees? ¿Tienes una religión? No, yo no tengo una religión. Tengo a un Salvador que se llama Cristo Jesús. No, yo no vivo en una religión, vivo en una relación con un Dios que me ama y me ama tanto. Por último, el diablo trató cuando fue crucificado.
Cuando Cristo fue crucificado, se utilizaron hombres de nuevo para llegar a ese punto de traición, de separación, de tantas cosas. Pero llega el momento donde Cristo Jesús es crucificado y cuando muere. Nosotros hoy en día estamos a la iglesia y sabemos que los que vivimos, un día vamos a morir. Pero tenemos una esperanza de gloria. Porque inmediatamente cuando Jesús murió, al tercer día resucitó. Y el acto de resurrección nos lleva a nosotros a la esperanza de lo que hoy te acabo de leer. Ese acto de resurrección nos lleva a la creencia y a la fe de que Cristo Jesús resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Pero no solamente está a la diestra de Dios Padre, nos ha prometido que va a volver por su iglesia. En el libro de San Juan capítulo 14 la Biblia dice que Él fue a preparar un lugar para vosotros, para que donde Él esté nosotros también estemos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Cuando hoy hablo del regreso de Cristo Jesús, tenemos que entender que nuestra misión en la tierra es clara: predicar el evangelio, hablar de Cristo Jesús. Pero nuestro final también es muy claro: un día estaremos para siempre con Él. Y cuando hablo para siempre, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento, porque las primeras cosas, la Biblia lo registra, habrán pasado. Cuando hoy estoy acá, tengo que hablarte de nuevo. ¿Por qué? Porque de repente hay tantas cosas que nosotros hoy en día tenemos. Y de repente gastamos nuestra vida en otras cuestiones y nos perdemos del enfoque. No estoy pensando. Alguien un día predicó, y esta es la parte que a veces nos divide demasiado. De repente hay gente que le tira a la cristiandad por hablar del arrebatamiento y dicen: es que ya se quieren ir. No, si esa debería de ser nuestra oración: Señor, ven, Señor. La Biblia lo declara de esa manera. ¿Cómo no me voy a querer ir si esa es parte de lo que el Señor Jesús nos enseñó? Señor, ven, Señor. Pero mientras estoy acá, tengo un gran compromiso: predicar el evangelio. Mientras estoy acá, tengo un gran compromiso: hablar de lo que la Biblia dice. El apóstol nos dice: no quiero que ignoréis esto. La iglesia tiene que predicar del arrebatamiento. Claro que tiene que hablar del arrebatamiento, claro, porque es esperanza para nosotros. No hablamos del arrebatamiento porque, para que la gente se asuste. No. ¿Cómo me voy a asustar estar para siempre con el Señor? ¿Cómo me voy a asustar porque alguien diga que tiene que morir? Está establecido para los hombres morir un día. Pero cuando nosotros tenemos una esperanza, sabemos que Cristo Jesús es nuestra esperanza. Sabemos que un día estaremos para siempre con el Señor. Mi esperanza está en Él. Mi esperanza está que un día estaré en el cielo. Tu esperanza está de que un día estarás para siempre con Él. Todo lo que hay alrededor, toda la belleza que hay aquí en la tierra es mínima, porque el que hizo todo lo que está en la tierra se llama Dios. Pero el que hizo el lugar a donde vamos se llama Dios. Cuando nosotros estamos acá, tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Mi fe está en Él. La semana pasada les preguntaba, o la antepasada: ¿alguien de acá le gusta construir? ¿Y ha mirado lo que construye? ¿Ha mirado lo que hace? Y cuando terminamos un proyecto decimos: qué bonito me quedó. Qué bonito me quedó. De repente yo he terminado 2, 3 proyectos en estos días y digo: qué bonito me quedó. Pero imagínate con todas nuestras limitantes, ¿cómo será el cielo? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo será ese lugar? Porque de nuevo, si yo creo que me sana, yo creo que viene por mí. Porque de nuevo, si yo creo que es mi Salvador, yo creo que un día me quiere tener allá para siempre. ¿Alguien dice amén? La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán.
Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, la ponemos de nuevo porque la descripción más clara la encontramos en la palabra de Dios, y es una descripción que me habla de lo que Dios va a hacer con nosotros, de cómo es el lugar, de dónde vamos a habitar, cómo será ese día. No voy a juntar hoy una cosa con otra. Me concentraré solamente que viene ese día donde sonará la trompeta. No voy a juntar una cosa con otra. Me concentraré solamente para hablarte que estés preparado. Que cuando nosotros decidimos vivir para Jesús, nos está diciendo: no quiero que lo ignoren, que va a sonar la trompeta y entonces estarán para siempre conmigo. Cristo Jesús viene. ¿Dices amén? Cristo Jesús viene. El hombre se divide. Nos dividimos otra vez. Bautistas, pentecostales, metodistas. Nos dividimos en un montón. También nos dividimos en la forma de pensar de cuándo vendrá. Nos dividimos y nos separamos una y otra vez. Algunas de las personas creemos, y creemos con todo el corazón, todos, que Cristo Jesús, la iglesia, todos creemos que Cristo Jesús vendrá. Pero el asunto es, algunos creen que vendrá en algo que le llamamos pretribulación. Pretribulación. El asunto no es cuándo, el asunto es que viene. El asunto no es cuándo, el asunto es que viene y que estés preparado para el encuentro con tu Dios. Porque ¿sabe lo único que nos puede separar de Cristo? Se llama pecado. Lo único que nos puede separar de ese lindo acontecimiento, si fuese ahora mismo, se llama pecado. Pero cuando nosotros estamos acá, tenemos que entender que hay gente de nuevo que creemos con todo el corazón que la palabra, hay muchos versículos en la palabra que sostienen que la tribulación es un acto que empieza con el arrebatamiento. De nuevo, divididos muchos. Hay otros que están pensando que es en medio de la tribulación, que Cristo vendrá en medio de la tribulación, que pasarán 3 años y medio, y después de los primeros 3 años y medio vendrá Cristo, y los últimos 3 años y medio le llaman la gran tribulación, y la mantienen ahí y dicen que Cristo viene en la mitad. Pero hay otros que creen que Cristo vendrá post-tribulación. Post-tribulación significa que creen que va a pasar toda la tribulación, va a pasar el asentamiento del anticristo y después de ello Cristo aparecerá. De nuevo, divididos, 1000 veces nos hemos dividido. Como lo quieras tomar, como lo quieras creer, ese va a ser un asunto personal. Yo me voy con Cristo antes de tribulación. Cuando hoy estamos acá, tenemos que entender que la venida de Cristo es real. Que la venida de Cristo está a la puerta. Mira, te voy a decir algo que dice San Mateo capítulo 24. Y esto que dice Mateo capítulo 24 nos da una descripción. Los discípulos le preguntan: Señor, ¿nos puedes adelantar un poquito de lo que va a suceder en esos días? ¿Nos puedes adelantar un poco de lo que va a pasar? Y entonces tendríamos que ir a Mateo capítulo 24, porque hay una descripción. Jesús comienza a hablar de su venida, y el versículo 5 tendríamos que ir poniendo una flecha. El versículo 5 dice que habrá gran apostasía. La Biblia lo describe de esta manera: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si yo me fuera a hacer recuento de todos los que se han parado, montonales se han parado diciendo que son el Cristo. El último de José Luis Álvarez, primero fue el Cristo y luego fue el anticristo y luego fue el muerto porque se murió. Pero tendría que ponerle una flecha porque ya pasó. Tendríamos que ir a guerras y rumores de guerras, pero tendría que ponerle una flecha porque han venido guerras tras guerras tras guerras. Estaba leyendo una de las historias más increíbles
de cómo Israel como nación, como los judíos, antes de ser aún llamados nación, cómo fueron muertos por cantidades, pero cómo esa guerra costó millones de gentes muertas por un hombre llamado Hitler. Me puse a conocer toda su historia porque genera una guerra mundial. No, somos una generación que no hemos visto pasar nosotros todas estas cosas. Muchas de esas personas ya murieron. Muchos de esos que vivieron esa guerra ya murieron. Ya no predecedieron. Pero se murieron millones de gente por una persona fuera de sus capacidades mentales, que al último se vuela la cabeza. Si hubiera sido tan sabio, hubiera estado de frente. Si hubiera sido tan hombre, hubiera dado la cara. Pero curiosamente los que llaman a guerra al final terminan quitándose la vida, diciendo que no quieren ser presos y que los pongan en un juicio que no tendrá justicia. Hablamos de guerras, un montonal de guerras. Tendría que marcarla porque Jesús lo puso y tendría que marcarla como ya pasó. Hablamos de pestes. El versículo 7 dice que habrá pestes, hambres y terremotos. Tendría que marcarla porque acabamos de pasar precisamente una fuerte, pero no es la primera. Ha habido 100 años para atrás, ha habido un montonal de años para atrás. Han estado ahí. Si tuviéramos que hablar que la venida de Cristo está próxima, esas señales son parte de una historia. Esas señales son parte de tu periódico del día de hoy. Ha habido terremotos tan grandes que de repente nos asombran. Precisamente esta semana pasó un terremoto. Transmitieron desde el lugar. Con la tecnología que hoy en día ni siquiera espera que el noticiero salga. Un hombre con un dron grabó la caída de un edificio, cómo se cayó toda una área y se derrumbó. Ya ni siquiera tienes que esperar que el noticiero te diga qué pasó. Hoy en día sale volando la noticia y llega a tu teléfono. Si tuviéramos que marcarla, ya pasó. Cuando vamos al versículo 9 hablamos de tribulación, persecución y muerte. Pero a veces nosotros pensamos que tribulación es gran tribulación. Y esa tribulación que habla el versículo, habla precisamente de un estilo de persecución, que ha habido persecución, que es la primera, escucha bien, es los primeros años que tenemos tranquilidad en la cristiandad. Cuando lo ponemos en balanza. Porque sí, si te vas a Corea del Norte, hay persecución, sí, si te vas algunos países hay alguna persecución, pero es los primeros tiempos, porque si te vas de 1500 para atrás, era persecución tras persecución tras persecución. No había manera de que se estableciera la iglesia como se ha establecido en estos años. Que si ahora, que si XX Estados Unidos puede pasar persecución, no sería nada nuevo. Ya ha estado ahí. Y la tenía que poner una flechita. Ya pasamos por tribulación. Ya pasamos, no gran tribulación, por persecución. Ya pasamos por matanzas. Cuando vas al versículo 11, el versículo 11 habla que vendrían falsos profetas. Engañando. Vivimos uno de los tiempos más complicados. Porque sí, hoy tienes el internet. ¿Quién no se mete al Facebook? ¿Quién no se mete a la internet? Y si no te metes a la internet, ¿quién no se sienta delante de un televisor? Un día había una disputa entre varias personas y una persona alegaba, es que usted nomás se la pasa en el teléfono. Pues usted nomás se la pasa en la televisión. Es lo mismo, nomás dos pantallas diferentes. Porque de repente unos son más santos porque miran tele, pero no traen teléfono. No. El mensaje te llega inmediatamente también. Y todos los mensajes hablamos de situaciones increíbles. Hoy mira, de repente a un cura predicando y parece cristiano. La otra vez me senté a ver un poquito. Yo casi no miro la tele, acúsame de ver el Facebook. Pero me senté y miré a un cura en un programa y parecía un pastor.
Me regresé para buscarlo en la internet y cantan igual que los cristianos. La única gran diferencia que todavía tienen una virgen, que todavía tienen un santo. La única gran diferencia que hoy su líder está diciendo que sí se puede casar hombre con hombre. La única gran diferencia es que se considera una iglesia a la cual no hay compromiso con Dios. Que se levantarán falsos profetas, aún dentro de las ramas iglesias, aún dentro de las congregaciones, se han levantado falsos hombres. Y tenemos que tener cuidado. Porque les digo que es en los tiempos más peligrosos, porque de repente tenemos acceso a todo y de repente la gente cree al primero que salta. Debemos de tener cuidado con todo y debemos de tener cuidado de no enredarnos en situaciones equivocadas. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que entender que en estos últimos tiempos iba a haber falsos profetas, pero le pongo una flechita porque también ya ha pasado, uno tras otro se han levantado. Aún aquellos que le dicen, dígame padre. Lo siento, tengo amigos que de repente se ofenden por eso. Lo siento. Yo tengo un solo padre. Yo tengo un solo padre. Y está en el cielo. Que porque me enseñan la fe. No. Jesús les dijo, son mis amigos. Ni siquiera utilizó el título de padre. Tenemos que tener cuidado con todo lo que se levanta. Estamos viviendo tiempos difíciles. El evangelio, mira, si tuviera que poner una flechita, ahora se la pongo fácilmente. El evangelio tenía que ser predicado por todo el mundo. Cuando tú vas a la palabra de Dios, te encuentras en el versículo 14. Si yo me voy al 1980 o 90, cuando empecé a predicar, el evangelio estaba restringido y no llegaba a muchos lugares. Pero hoy el evangelio llega a todas partes. De repente, miramos los que pelean por la tecnología. Miramos a los grandes empresarios. Carlos Slim, poniendo telefonía en todo Sudamérica. Es casi el dueño de toda América. Y llegas a los ranchos más menos pensados y de repente te encuentras a la persona mirando. Me acuerdo cuando mamá decía esta historia. Decía que cuando llegó la primer televisión a San Luis Potosí, a la sierra, a la montaña, una señora llegó, cuando miró a aquella gente adentro del cajón, decía, oigan, por favor saquen esa gente para que coman. También dice que sí. Nunca habían mirado a alguien dentro de un cajón. Hoy llegas a las rancherías y están con el hijo hablando en Los Ángeles. Están con el hijo hablando y se están mirando cara a cara. Gracias a la tecnología. Pero sabes, gracias a la tecnología, hoy el evangelio es predicado. Esta prédica sale a un montón de ciudades, a un montón de lugares, aún en la isla. De repente me hablan de Argentina, pastor, gracias. Ese mensaje era para mí. Pero ya no hay una limitación, ya no hay un lugar donde nos detengamos y digamos, aquí no podemos predicar. El evangelio está siendo predicado por todo el mundo. Entonces tengo que ponerle una flechita, porque si estoy mirando qué es lo que espero para la venida de Jesús, tengo que pensar que ya está sucediendo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entonces entendemos lo que está sucediendo. Dice que habrá tribulación cual no ha habido jamás. Verso 24 dice algo muy sorprendente. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. No, ya no estamos hablando solamente de una situación de engaño, aún a los escogidos. La Biblia dice que no es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios escoge, del que Dios tiene misericordia. Cuando nosotros estamos acá, le doy gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mí.
Le doy gracias a Él porque Él me salvó. No, yo no le amé primero, Él me amó primero. No, yo no le busqué porque hay gente que dice fui a buscar a Jesús. No, Él solamente te guió, su Espíritu Santo te guió para que llegaras y escucharas el Evangelio. Cuando tú vas a la palabra de Dios, te das cuenta de nuevo que todas estas cuestiones están sucediendo. De repente gente se asusta. Tengo amigos que me han estado marcando: pastor, ¿cómo está tu congregación? Preocupados, solamente 25% ha regresado después de que se cerraron las iglesias. 25% dicen es muy poquito, estamos pasando por uno de los más difíciles tiempos. Porque los que habían creído no están regresando. Ten cuidado, es una profecía que tenía que cumplirse. Pero hay algo que siempre decía mi suegro y lo dice, pero que no se cumple en ti. Que no se cumpla en ti. Amén. Si tienes la oportunidad de estar en una iglesia, corre a una iglesia. Si tienes la necesidad, por varios días decían, bueno, pues que nos miren por internet. Decían, es que yo estoy transmitiendo por Facebook. Pastor, regresa a tu iglesia. Sí. Pon los líquidos para que se enjuaguen las manos. Haz todo lo que está en tu favor para ayudar. Pero no puedes quedarte aislado. Tienes que predicar el evangelio. Tiene que llegar el evangelio. ¿Por qué? Porque precisamente en estos tiempos es uno de los tiempos más peligrosos. Cuando tú te vas a la palabra de Dios, te vas a encontrar que para engañar a alguien es muy fácil. Yo miro la predicación desde acá de casa, acostadito, tranquilo. Si no puedes ir a ninguna iglesia, gloria a Dios. Si soy tu única opción, mirarlo por ahí, por la línea, gloria a Dios. Pero si tienes pie para caminar, corre a una iglesia. Más que nunca necesitamos estar cerca de Dios. Más que nunca necesitamos estar cerca de Dios. Si tú me preguntas cuándo viene Jesús, mira, dice la Biblia que la tecnología tendría una parte esencial porque se multiplicaría toda esta cuestión de tecnología. Estamos viviendo uno de los tiempos sin precedentes. Es más, si alguien saca un cura para este virus, es sin precedentes. Cualquier virus que precedió antes tardaban 4 años o 3 años y medio mínimo para que saliera al mercado. La primera vez que si sale va a ser en el mismo año. Y eso ya es tecnología demasiado fuerte. Porque transmisiones y todo lo que está pasando, eso ya, mire, cuando empezó Jacobo conmigo a grabar todos los programas de televisión, Patricio también estuvo conmigo. Estábamos en un cuartito y teníamos que hacer un montón de cosas, que trae de allá, jala de acá, haz de acá. Hoy en día con un teléfono y estás transmitiendo, manda a traer la cámara, manda a traer aquello. Hoy en día con cualquier cosa, párate enfrente de él y da un mensaje suficiente. Párate enfrente de él y dile cómo Cristo te salvó. Alguien te va a escuchar. Alguien va a llegar ese mensaje. La tecnología, ¿la puedes utilizar o te puedes esconder de ella? Pero hoy en día el evangelio puede ser predicado por todo el mundo. Cierro acá. Si nosotros entendemos esta parte, entendemos que estamos próximos a celebrar, porque yo no me quedo. Estamos próximos a celebrar en el cielo con Él. Yo no sé cómo ir a hacer eso, pero una cosa sí sé, que seremos arrebatados. Y en ese proceso de arrebato, esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Ya nada más con eso yo voy diciendo, wow, esto mortal será vestido de inmortalidad. Y en ese proceso de arrebatamiento será tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos, será tan rápido que cuando vayas en el aire hasta el nombre se te va cayendo, porque tendremos nuevo nombre, porque la Biblia lo declara así.
Y Dios era especialista. Desde el principio le cambiaba el nombre a todos. Y cuando lleguemos al cielo y estemos para siempre con Él, termino los versículos que te di cuando empecé. Porque entonces entenderemos realmente que Dios nos ha dado una promesa a cada uno de nosotros, la cual no debemos de ignorar, porque es nuestra esperanza. Es una palabra que no debemos de guardar, porque Dios con Jesús traerá con Él a todos los que durmieron. Porque con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos también arrebatados para estar juntamente con ellos en las nubes y para recibir al Señor en los aires. Y así estaremos para siempre con Él. ¿Estás listo? Ponte de pie. Hoy tienes una gran responsabilidad. Cuidar tus vestiduras blancas. Hoy tienes una gran responsabilidad. Vivir en santidad. Hoy tienes una gran responsabilidad. Avivar el fuego que Dios ha puesto en ti. Hoy tienes una gran responsabilidad. Buscar a Dios con todo tu corazón.